Viernes, 9 de agosto de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 14. Registro digital, 202-9241. Tipo, aislada. Documentos como evidencia material en el sistema penal acusatorio. Su valoración por el Tribunal de Enjuiciamiento sin que se hayan incorporado al debate en el juicio es ilegal. Hechos. En la audiencia intermedia se ofreció y admitió como medio de prueba la entrevista realizada a una persona que falleció durante el proceso penal, así como el acta de defunción correspondiente, elementos que debían incorporarse por el policía ministerial que recabó ese registro de investigación. Durante el juicio oral el Ministerio Público desistió del testimonio del policía y leyó de manera directa el dato relativo a la entrevista, sin efectuar la incorporación de dicha acta. En el fallo condenatorio se otorgó valor probatorio a la lectura de la entrevista, bajo el argumento de que se demostró el fallecimiento del testigo con el acta de defunción admitida en el auto de apertura a juicio oral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la valoración por el Tribunal de Enjuiciamiento de documentos como evidencia material en el sistema penal acusatorio, sin que se hayan incorporado al debate en el juicio es ilegal. Justificación. El sistema penal acusatorio se rige por los principios de inmediación y contradicción, además de ser de corte acusatorio y oral, lo que implica que es a las partes a quienes corresponde producir el debate ante el Tribunal de Enjuiciamiento con la finalidad de crear convicción en este sobre los temas materia de controversia. El artículo 383, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los documentos, objetos y otros elementos de convicción, previamente a su incorporación a juicio, deben exhibirse al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos, de lo que se obtiene que un documento que se admitió en el auto de apertura a juicio oral, no puede valorarse directamente por el Tribunal de Enjuiciamiento, sino que tiene que incorporarse al debate mediante la persona que lo produjo o recabó, es decir, no es suficiente que haya sido admitido por la persona juzgadora de control, sino que debe desahogarse en el juicio a través de su incorporación. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 2 de 14. Registro digital, 202-9245. Tipo, aislada. Entrevistas realizadas a testigos fallecidos. Para que constituyan prueba en el juicio oral debe acreditarse su defunción y que se respetó el principio de contradicción, al incorporarse mediante lectura a través de la persona que las recabó y que no sean la prueba decisiva que sustenta la condena. Hechos. En la audiencia intermedia se ofreció y admitió como medio de prueba la entrevista realizada a una persona que falleció durante el proceso penal, así como el acta de defunción correspondiente, elementos que debían incorporarse por el policía ministerial que recabó ese registro de investigación. Durante el juicio oral el Ministerio Público desistió del testimonio del policía y leyó de manera directa el dato relativo a la entrevista, sin efectuar la incorporación de dicha acta. En el fallo condenatorio se otorgó valor probatorio a la lectura de la entrevista y fue el único elemento de convicción en el que se sustentó la responsabilidad del acusado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para que la entrevista de un testigo fallecido constituya prueba en el juicio oral, debe acreditarse ante el Tribunal de Enjuiciamiento su defunción y que se respetó el principio de contradicción en beneficio de la parte contraria, lo que implica que el testigo haya sido cuestionado en una parte anterior del proceso y que el medio de prueba se haya incorporado mediante la persona que lo recabó, de manera que se le pueda cuestionar sobre la identidad de la persona a la que entrevistó, además de que el testimonio no debe tener la calidad de prueba decisiva de la condena. Justificación. El artículo 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación. El artículo 386, fracción, de ese ordenamiento prevé como excepción el caso en que un testigo haya fallecido, circunstancia que deberá acreditarse. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2458/2022, del que derivó la tesis aislada primera. Diciembre de 2024, 11ª. Determinó que la incorporación mediante lectura de la declaración de un testigo fallecido constituye una razón para justificar la excepción a la exigencia de que comparezca a sede judicial,
al ser una contingencia insuperable material y jurídicamente, por lo que constituye una excepción a los principios de contradicción y mediación, siempre que se haya respetado el derecho de defensa del acusado, traducido en la necesidad de que se cumpla alguna de las condiciones siguientes. A. Que haya contado con la oportunidad de interrogar o contrainterrogar al testigo de cargo en algún momento de las etapas previas a la audiencia de juicio oral. O. B. Que la declaración incorporada mediante lectura no constituya el principal elemento de prueba para justificar la sentencia de condena. Al resolver el diverso amparo en revisión 2929/2018, estableció que la incorporación de la declaración debía realizarse a través del testigo de acreditación correspondiente, a fin de conocer quién, dónde y cómo se obtuvo y estar en condiciones de saber si la declaración que se incorpora al juicio es la misma que se practicó en etapas previas, lo cual permitiría a la contraparte estar en condiciones de debatir su autenticidad o fiabilidad. Por tanto, para que sea válida como prueba la declaración de un testigo fallecido debe acreditarse su deceso y su incorporación deberá ser a través de la persona que recabó el testimonio, además de reunir alguno de los dos supuestos descritos para respetar el derecho de defensa del acusado. De lo contrario, deberá restársele valor probatorio. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 3 de 14. Registro Digital, 202-9247. Tipo, aislada. Extradición internacional. Procedimiento de fase judicializada. Son observables en lo conducente las formalidades que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no les son aplicables en sentido estricto los principios del proceso penal ordinario nacional. Hechos. En la revisión del amparo indirecto contra la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de extraditar a la persona solicitada por el país requirente, se señaló como agravio la violación al procedimiento respectivo, relativa a no haberse cumplido en la fase judicializada y luego en la decisión administrativa, con los principios rectores del proceso penal mexicano de corte acusatorio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la fase judicializada del procedimiento de extradición son inaplicables, en sentido estricto, los principios del sistema penal acusatorio. Justificación. Al procedimiento de extradición no le son aplicables los principios rectores del sistema penal acusatorio porque estos se establecen desde el marco constitucional como metodología de seguimiento del procedimiento penal ordinario que tiene los fines de esclarecer hechos penales y fundar, en su caso, una sentencia que garantice los fines del proceso penal. Lo que no ocurre en el procedimiento de extradición que se rige primordialmente por reglas convencionales, tratados y leyes especiales, que le asignan una naturaleza sui generis, predominantemente administrativa, en el cual, si bien existe la intervención judicial, no es la persona juzgadora quien decide en definitiva sobre la extradición, sino el órgano administrativo y, además, su fase judicializada no tiene como finalidad resolver un conflicto penal, esto es, esclarecer si se acreditan un delito y la responsabilidad de la persona imputada. Si bien la juzgadora atiende, previamente a emitir su opinión, las eventuales excepciones y pruebas viables para justificarla, no desarrolla un procedimiento penal, pues no existen partes propiamente dichas, teoría del caso, ni la necesidad de observar las formalidades esenciales del procedimiento, pues éste aún no existe, ni el órgano jurisdiccional se forma convicción de forma y fondo con miras a una sentencia penal. El procedimiento de extradición tiene naturaleza y fines específicos, y aun cuando la ley de extradición prevé la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello no autoriza a tergiversar los fines diversos de cada procedimiento, de ahí que su aplicación es solo en lo conducente y de manera complementaria y en lo relativo al trámite y fundamento, es decir, en cuanto a las formalidades para la práctica de diligencias, pero sin perder de vista la regulación específica del procedimiento de extradición, en donde las excepciones posibles son limitativas y las pruebas posibles, por consiguiente, solo referentes a la verificación sobre los requisitos de legalidad del trámite administrativo, sin incluir en esa verificación la posibilidad de analizar el material probatorio que justifica la orden de aprehensión dictada en el país requirente, ni la existencia del delito y la responsabilidad penal conforme a la normativa mexicana. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 14. Registro Digital, 202-9248. Tipo, aislada. Extradición. La etapa ulterior del procedimiento relativo, correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no constituye una instancia superior o recurso en la que se revise la opinión emitida en la fase judicializada. Hechos.
En la revisión del amparo indirecto contra una orden de extradición se señaló como agravio y se planteó la reposición del procedimiento por el hecho de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, al emitir la decisión correspondiente, no razonó ni analizó las videograbaciones o constancias desahogadas ante la persona juzgadora de control. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la etapa ulterior del procedimiento de extradición, correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, eminentemente administrativa, no constituye una instancia superior o recurso ordinario para revisar las actuaciones y razones aducidas por la persona juzgadora de control en la fase previa. Justificación. Las etapas del procedimiento de extradición no constituyen recursos o instancias, en los que la Secretaría de Relaciones Exteriores revise el trabajo de la persona juzgadora y en donde deba resolver con base en un análisis detallado y motivado de las grabaciones o constancias del debate probatorio, ocurrido en la fase judicializada, con observancia a los principios que rigen el sistema penal acusatorio. Así como no corresponde al juzgador la actividad de dicha dependencia, no compete a ésta revisar cuál instancia superior, lo hecho por éste, porque ambos actúan en un ámbito competencial diverso y no existe relación de jerarquía o reasunción jurisdiccional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 5 de 14. Registro Digital, 202-9249. Tipo, aislada. Extradición. Las violaciones procesales cometidas en la fase judicializada del procedimiento relativo deben reclamarse en la propia etapa, para que no se consumen irreparablemente. Hechos. En la revisión del amparo indirecto contra la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de extraditar a la persona solicitada por el país requirente, se señalaron como agravios las violaciones procesales ocurridas durante la fase judicializada del procedimiento respectivo, relativas a la forma en que se desahogaron las pruebas ante la persona juzgadora de control. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las violaciones procesales cometidas en la fase judicializada del procedimiento de extradición deben reclamarse en la propia etapa para que no se consumen irreparablemente. Justificación. Debido a la naturaleza del procedimiento de extradición, que se conforma por etapas autónomas y caracterizadas por la preclusividad, en el supuesto de considerar una violación procesal, propia del trámite judicializado, esta debe hacerse valer mediante su impugnación oportuna y, de no existir recurso ordinario, en el amparo indirecto. Toda vez que lo resuelto en la etapa judicializada, opinión, no es vinculante para la Secretaría de Relaciones Exteriores, la eventual trascendencia de las posibles irregularidades ocurridas durante esta, no impugnadas antes de que culmine con el envío de los autos al Poder Ejecutivo, quedarán como violaciones consumadas irreparablemente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 6 de 14. Registro Digital, 202-9250. Tipo, aislada. Extradición. Se cumple el principio de doble penalidad cuando en los Estados Unidos de América se atribuye el delito de conspiracy y en México se homologa al de asociación delictuosa. Hechos. En la revisión del amparo indirecto contra una orden de extradición se señaló como agravio que no se cumplió con el principio de doble penalidad establecido en el Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos de América, porque el delito de conspiracy por el cual es requerida la persona sujeta al procedimiento relativo, no puede homologarse al que dice la autoridad. Asociación delictuosa previsto en el artículo 164 del Código Penal Federal, pues de acuerdo con la prueba pericial en materia de traducción del idioma inglés que se desahogó, conspiracy significa asociación, pero no delictuosa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se cumple el principio de doble penalidad utilizado en el derecho internacional como requisito en materia de tratados de extradición, cuando en los Estados Unidos de América se atribuye el delito de conspiracy y en México se homologa al de asociación delictuosa previsto en el artículo 164 del Código Penal Federal. Justificación. El referido principio, que se prevé como requisito en los tratados de extradición, se reduce a un entendimiento elemental sobre la circunstancia de que la conducta o hecho que se atribuye o considera delictivo en el país requirente, también lo sea en el requerido, con independencia de la denominación, la elaboración mayor o menor, composición y penalidad que en cada país se asigne. No se trata de un aspecto de similitud en la expresión lingüística, semántica o gramatical, sino de una semejanza en la calificación jurídica, al concebir al hecho similar como potencialmente punible en ambos países. Tampoco es un aspecto técnico, científico o exacto,
susceptible o condicionado a la opinión pericial en materia de estructuras gramaticales o significados de expresiones lingüísticas de idiomas distintos y sus posibles traducciones. Por ello, que las palabras de un idioma puedan traducirse de una u otra forma a otro, es irrelevante para establecer si se cumple o no con el principio de doble penalidad, pues esto será producto de un ejercicio lógico y de sentido común, en la medida en que se constate que el hecho atribuido tenga carácter de delito en ambos países, lo cual se cumple cuando en el propio tratado bilateral, México-Estados Unidos, se acordó el significado de la palabra conspiracy como asociación, siendo irrelevante que no se agregara la expresión delictuosa, que constituye un adjetivo del tipo de asociación, pues ello no impide estimarlo aplicable al caso de la extradición solicitada por el delito de conspiracy, pues es obvio que la expresión delictuosa denota que se trata de una asociación para la comisión de delitos, lo cual le da incluso una connotación más precisa y clara en el idioma español, al ser evidente que la conspiración sancionable en los Estados Unidos de América, igualmente, se entiende con la finalidad de cometer delitos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 7 de 14. Registro Digital, 202-9234. Tipo, aislada. Orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio. Antes de librarse contra personas servidoras públicas con fuero constitucional en el estado de Chiapas, es necesaria la declaratoria de procedencia o de desafuero correspondiente. Hechos. La persona a cargo de una presidencia municipal del estado de Chiapas promovió amparo indirecto contra la orden de aprehensión librada en su contra, al considerar ilegal que se dictara cuando aún ejercía el cargo y contaba con fuero constitucional. La persona juzgadora negó la protección constitucional, al estimar que el juez de control podía girarla sin que previamente se hubiera emitido la declaratoria de procedencia o de desafuero correspondiente, porque dicho requisito no lo establece el artículo 112 de la Constitución local, y el Ministerio Público puede investigar los hechos delictuosos sin solicitar dicho procedimiento, al ser un requisito necesario para el dictado del auto de vinculación a proceso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que antes de librar una orden de aprehensión contra personas servidoras públicas con fuero constitucional en el estado de Chiapas, es necesaria la declaratoria de procedencia o de desafuero correspondiente. Justificación. En términos de los artículos 248 a 252 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, para proceder penalmente contra las personas servidoras públicas a que se refiere el artículo 112 de la Constitución Política de la entidad, debe existir la declaración de procedencia, desafuero, por el Congreso del Estado o, en su caso, por la Comisión Permanente, ya que si se acuerda procedente, la persona imputada quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeta a la acción de los tribunales del orden común, y cuando se haya iniciado un proceso penal en su contra, sin haberse agotado el procedimiento respectivo, el Congreso local o la Comisión Permanente librará oficio a la persona juzgadora que conozca la causa, a fin de que suspenda el proceso. Además, de conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional noviembre de 95, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P/J 38/96. El procedimiento y declaratoria de procedencia o de desafuero serán necesarios hasta el momento en que el Ministerio Público ejerza la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales. Por tanto, para la emisión de una orden de aprehensión contra un presidente municipal o cualquier otra persona servidora pública que goce de fuero constitucional, es requisito indispensable que previamente se haya realizado la declaratoria de procedencia o de desafuero correspondiente, pues conforme al artículo 211, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema penal acusatorio, oral y adversarial, el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio a la audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial, o cuando se solicita orden de aprehensión o comparecencia. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del 20º Circuito. 8 de 14. Registro Digital, 202-9254. Tipo, aislada. Privación ilegal de la libertad. Este delito puede configurarse por obligar a la víctima a permanecer contra su voluntad dentro de una habitación de su domicilio. Legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. La madre y el padrastro de una persona menor de edad impidieron su libertad ambulatoria dentro de su domicilio, al mantenerla encerrada y aislada en su habitación, en ocasiones, amarrada a una silla como medida disciplinaria.
Por esos hechos fueron condenados por el delito de privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 354 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. En el amparo directo, uno de los acusados alegó que no se configuró el ilícito, que en todo caso existió exceso en la forma de corregir a la víctima, pues al estar en su domicilio, es ilógico que se encuentre privada de la libertad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el delito de privación ilegal de la libertad puede configurarse por obligar a la víctima a permanecer contra su voluntad dentro de una habitación de su domicilio. Justificación. El precepto citado establece: comete el delito de privación ilegal de la libertad el particular que prive a otro de su libertad, es decir, se configura en el instante en que el activo impide por cualquier medio que el pasivo haga uso de su libertad. Por tanto, el hecho de que la víctima se encuentre restringida a permanecer contra su voluntad dentro de una habitación de su domicilio agota los elementos que lo integran, pues al imposibilitar desplazarse dentro del mismo se traduce en una afectación a su libertad de movimiento corporal y de trasladarse de un lugar a otro, que constituye el bien jurídico tutelado por dicha norma. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 9 de 14. Registro Digital, 202-9255. Tipo, aislada. Privación ilegal de la libertad. Los padres, custodios y o tutores de una persona menor de edad pueden cometer este delito, cuando restringen su libertad ambulatoria a un área específica dentro de su domicilio. Legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. La madre y el padrastro de una persona menor de edad impidieron su libertad ambulatoria dentro de su domicilio, al mantenerla encerrada y aislada en su habitación, en ocasiones, amarrada a una silla como medida disciplinaria. Por esos hechos fueron condenados por el delito de privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 354 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. En el amparo directo, uno de los acusados alegó que no se configuró el ilícito, que en todo caso existió exceso en la forma de corregir a la víctima, pues estaba bajo su custodia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los padres, custodios y o tutores de una persona menor de edad pueden cometer el delito de privación ilegal de la libertad cuando restringen su libertad ambulatoria a un área específica dentro de su domicilio. Justificación. El precepto citado establece: comete el delito de privación ilegal de la libertad el particular que prive a otro de su libertad, es decir, se configura en el instante en que se impide por cualquier medio que el pasivo haga uso de su libertad. Por tanto, aun cuando la persona menor de edad se encuentre bajo la custodia del activo, limitar su permanencia dentro de una habitación del domicilio que mora, atada a una silla, más que una medida correctiva, constituye una conducta penalmente relevante, pues el hecho de coartar su autonomía de deambular dentro de la vivienda se traduce en una afectación a su libertad de movimiento corporal y de trasladarse de un lugar a otro, que constituye el bien jurídico tutelado por la norma. Además, ese trato denigrante vulnera su dignidad humana y su derecho a una vida libre de violencia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 10 de 14. Registro Digital, 202-9257. Tipo, aislada. Recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es improcedente contra la negativa del Ministerio Público a la petición de devolución, restitución o entrega de inmuebles asegurados en una carpeta de investigación o en depósito provisional. Hechos. Mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se impugnó la negativa del Ministerio Público a la solicitud de levantar tanto el aseguramiento como el depósito temporal de un inmueble decretado en favor del denunciante. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el mencionado recurso es improcedente contra la negativa del Ministerio Público a la petición de devolución, restitución o entrega de inmuebles asegurados en una carpeta de investigación o en depósito provisional. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que la materia del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se limita a las determinaciones taxativamente previstas en dicho precepto: abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal, sino en general a las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación.
La negativa a la petición de devolución, restitución o entrega de bienes inmuebles relacionados con un delito con motivo de un aseguramiento o depósito provisional, no cumple con las características precisadas, ya que no incide en la integración de la indagatoria, es decir, no es un acto que implique la paralización, suspensión o terminación de la investigación, por lo que ese medio ordinario de defensa es improcedente para impugnarla. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 11 de 14. Registro Digital, 202-9261. Tipo, aislada. Sustitución de la pena de prisión. Debe desecharse la solicitud relativa, formulada por una persona sentenciada prófuga de la justicia, a quien se le giró orden de reaprehensión por no haberse internado voluntariamente en el centro penitenciario para compurgarla, aun cuando alegue que se le debe juzgar con perspectiva de persona adulta mayor. Hechos. Se revocó la sentencia absolutoria dictada en favor de una persona adulta mayor sujeta a prisión preventiva domiciliaria, por el delito de violación equiparada cometido en agravio de una niña. En la etapa de ejecución se le requirió para que se internara voluntariamente en el centro penitenciario respectivo para la compurgación de la pena de prisión impuesta. Como no lo hizo, se le giró orden de reaprehensión. El defensor solicitó al juez de ejecución que le concediera el beneficio de la sustitución de la pena de prisión por otra diversa, conforme al artículo 144, fracción 3, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues la sanción resultaba incompatible con las condiciones de su representado, al ser de edad avanzada y precario su estado de salud. Sin embargo, declaró notoriamente improcedente la petición, al considerar que no se encontraba a su disposición en algún centro penitenciario, sino prófugo de la justicia, lo que se confirmó en apelación. En el amparo indirecto se le concedió la protección constitucional para que se dejara insubsistente el desechamiento reclamado y se tramitara el beneficio solicitado, bajo un juzgamiento con perspectiva de persona adulta mayor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe desecharse la solicitud de sustitución de la pena de prisión prevista en el artículo 144, fracción 3, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, promovida por una persona sentenciada prófuga de la justicia, a quien se le giró orden de reaprehensión por no haberse internado voluntariamente en el centro penitenciario correspondiente para compurgar la pena privativa de libertad impuesta, aun cuando alegue que se le debe juzgar con perspectiva de persona adulta mayor. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 2, 102, penúltimo párrafo y 144, fracción 3, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se concluye que la solicitud del beneficio de sustitución de la pena privativa de libertad por una diversa procede únicamente cuando la persona sentenciada compurga la pena de prisión y no si está prófuga de la justicia, incluso tratándose de adultos mayores. De lo contrario se haría nugatorio el derecho de la víctima menor de edad de que su victimario sea recluido para que compurgue la pena privativa de libertad impuesta, lo que contravendría el principio del interés superior de la niñez, previsto en el artículo 4, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que lo anterior impida que una vez recluido el sentenciado en el centro penitenciario correspondiente, pueda solicitar la apertura de la controversia respectiva para la concesión del beneficio de la sustitución de pena de prisión por alguna otra no privativa de la libertad, conforme al citado artículo 144, fracción 3. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 12 de 14. Registro Digital, 202-9236. Tipo, jurisprudencia. Auto inicial en el amparo indirecto. Por regla general no es la actuación oportuna para dilucidar si la admisión o exclusión de pruebas en la etapa intermedia de juicio oral afecta derechos sustantivos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron recursos de queja y sustentaron criterios contradictorios respecto de si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclama el auto de admisión de pruebas en la etapa intermedia del juicio oral, por constituir un acto en juicio cuyos efectos son de imposible reparación. Mientras que uno sostuvo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la ley de amparo, pues la Suprema Corte ha sostenido que, por regla general, el juicio es improcedente contra la admisión de pruebas en el proceso penal, por no ser un acto de imposible reparación. El otro consideró que no se actualiza dicha causal, por lo que para que el juzgador pueda determinar
Si las pruebas admitidas o excluidas por el juez de control transgreden o no derechos fundamentales, es necesario que admita a trámite la demanda de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, por regla general, cuando se reclama el auto de admisión de pruebas en la etapa intermedia del juicio oral, no debe desecharse la demanda de amparo en el auto inicial de trámite, bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se requiere un análisis profundo para determinar su improcedencia. Justificación. Por regla general, no es posible que en el auto inicial de trámite del amparo indirecto se realice un análisis hermenéutico en términos de las jurisprudencias 1A/J. 6/2021, 11ª, y 1A/J. 23/2021, 11ª, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para identificar si la admisión o exclusión de pruebas en la etapa intermedia del juicio oral afecta derechos sustantivos, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo obliga al órgano jurisdiccional a examinar la demanda y en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. La segunda sala del Alto Tribunal, en la tesis 2A/J. 2/2019, 10ª, sostuvo que la existencia de criterios jurisprudenciales que definen específicamente la naturaleza de los actos reclamados en una demanda de amparo puede actualizar de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que amerite desecharla, al considerar que si el tema ya ha sido determinado en jurisprudencia, no hay posibilidad de que dicho obstáculo declarado por el máximo tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto se supere. Sin embargo, también ha referido que un desechamiento solo se justifica cuando de modo directo y preciso se aborda ese tema en la jurisprudencia relativa y no cuando a base de interpretaciones y razonamientos se llega a la aplicación del criterio de la tesis. Por regla general, no procede desechar la demanda en el auto de inicio al considerar que resulta improcedente cuando se reclama el auto de apertura a juicio en el que se resolvió la admisión y o exclusión de medios de prueba, por considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción v, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Para determinar si se está ante actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis hermenéutico para dilucidar si efectivamente afecta los citados derechos, cuestión que es propia de la sentencia definitiva. De advertirse que no exista afectación a derechos sustantivos, se determinará la improcedencia del juicio y, por tanto, el sobreseimiento, salvo que de la demanda y de sus anexos, se advierta de manera clara, patente e inobjetable que el tema a dilucidar tiene que ver, como lo señala la citada jurisprudencia 1A/J. 23/2021, 11ª, con la posible violación de principios informadores de la prueba en exclusión de los medios, como son los principios que deben regir las audiencias: contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, necesidad de la prueba, libertad de la prueba y pertenencia, o los de idoneidad y utilidad. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13/14. Registro Digital, 202-9235. Tipo, jurisprudencia. Orden de aseguramiento o inmovilización registral o catastral de bienes inmuebles. Como técnica de investigación ministerial debe ser autorizada por un juez de control. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el aseguramiento o inmovilización registral o catastral de bienes inmuebles, como técnica de investigación ministerial, debe estar precedido de autorización judicial conforme al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que uno determinó que no la requiere por ser un acto de molestia y no estar dentro de los supuestos del artículo referido, el otro determinó que vulnera el derecho fundamental de propiedad, por lo que sí requiere control judicial. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el aseguramiento o inmovilización registral o catastral de un bien inmueble es un acto que afecta temporalmente el derecho de propiedad, por lo que, como técnica de investigación ministerial, debe estar precedido de autorización judicial, conforme al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación.
El párrafo 14º del artículo 16 de la Constitución Federal faculta a los jueces de control para dictar medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. El diverso 21 constitucional dispone que corresponde al Ministerio Público investigar delitos y llevar a cabo los actos relativos a través de técnicas de investigación. Sin embargo, si éstas conllevan una afectación a derechos fundamentales, es necesaria la intervención de un juez de control. La propiedad, como derecho fundamental, puede verse afectada a través de un acto de molestia o de uno definitivo, siendo irrelevante que no sea privativo, pues esa distinción no encuentra sustento en la Constitución, y si bien esta autoriza afectaciones a derechos fundamentales bajo parámetros de proporcionalidad, lo cierto es que, en materia penal, dichas restricciones requieren de autorización judicial. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 14. Registro Digital, 202-9262. Tipo, jurisprudencia. Sustracción a la acción de la justicia. No es necesario que previo a su declaratoria se formule la imputación. Artículo 141, párrafo 4, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si para declarar al imputado sustraído de la acción de la justicia, conforme al párrafo 4 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario que previamente se le haya formulado la imputación. Mientras que uno consideró que no es necesario que previamente se haya celebrado audiencia inicial y formulado la imputación, ya que puede ocurrir en la fase de investigación inicial o en una citación judicial como forma de conducción a la audiencia inicial. El otro estimó que es necesario que el imputado esté sometido al proceso, es decir, que se haya presentado a la audiencia inicial de formulación de la imputación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para que la autoridad judicial declare sustraído de la acción de la justicia a cierta persona no es necesario que previamente se le haya formulado imputación. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 62, 90, 141, párrafo 4, 142, 143 y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y acorde con lo desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la orden de aprehensión prevista en el párrafo 3 del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para declarar sustraído de la acción de la justicia a cierta persona no es necesario que previamente se le haya formulado imputación. En caso de acreditarse una injustificada inasistencia a una citación judicial, el Ministerio Público deberá solicitar la comparecencia del imputado y, de no haber acudido, solicitar el libramiento de una orden de aprehensión. Por otra parte, si el párrafo 4 del citado artículo 141 incluye como causa de aprehensión no haber comparecido a una citación judicial, y su fracción y prevé la orden judicial de citatorio al imputado para la audiencia inicial, ello pone de manifiesto que puede haber supuestos de incumplimiento a una citación judicial antes de la audiencia inicial. Que el imputado se fugue del lugar donde está detenido puede configurarse previo a que tenga cualquier contacto con la autoridad judicial, esto es, en investigación inicial cuando es detenido en flagrancia. Respecto a que se ausente del domicilio sin avisar y tenga la obligación de informarlo, puede ocurrir en una detención en flagrancia en la que se otorgue la libertad durante la investigación y se le imponga la obligación de no ausentarse o cambiar de domicilio, informarlo a la autoridad, o bien, comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación. En cualquiera de esos escenarios la autoridad ministerial podrá solicitar una orden de aprehensión contra el imputado por haberse sustraído de la acción de la justicia. Ello demuestra que esos supuestos no necesariamente ocurren una vez que el fiscal tuvo éxito en llevar la investigación a la fase complementaria, sino también en la de investigación inicial. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.